Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Seguimos hablando de de la actividad enzimática, de las enzimas. Y en este vídeo el objetivo es que entendáis o que comprendáis los inhibidores de la actividad enzimática y sobre todo los diferentes tipos de procesos de inhibición enzimática que se pueden presentar. Bien, vamos entonces con él y empezamos diciendo que los inhibidores son moléculas que cuando se unen a un enzima pues van a disminuir o van incluso a dejar a cero, a anular la velocidad con la que iba a transcurrir esa reacción catalizada por esa enzima. Es así de claro. Es decir, un inhibidor lo que hace es disminuir la velocidad, disminuir o incluso dejar a cero la velocidad de la reacción que catalizaba esa enzima. Vamos a ver, ejemplos de esto. Bueno, pues mirad, de muchas drogas, muchos venenos, como por ejemplo el cianuro, el mecanismo de acción de estas sustancias se explica porque son inhibidores de determinadas enzimas, ¿vale? Muchos antibióticos también realizan su acción, también llevan a cabo su mecanismo de acción inhibiendo enzimas que realizan o que son esenciales para el desarrollo de la bacteria, ¿no? O sea, veis que son muchos los procesos en los cuales los inhibidores pueden entrar en juego y disminuir la actividad enzimática. Bien, la inhibición enzimática puede ser de dos tipos. En este sentido, decir que podemos hablar de una inhibición irreversible, y es irreversible cuando el inhibidor se une al centro activo de la enzima, altera la estructura de la enzima, de tal manera que cuando el inhibidor se separe, la enzima pierde toda su actividad porque ha cambiado su estructura. ¿De acuerdo? Acordaos de la importancia que era mantener la estructura de la enzima en cuanto a la unión de todos aquellos aminoácidos que por un lado fijaban y por otro lado desarrollaban la actividad enzimática. Si tenéis alguna duda sobre esto, podéis recurrir al vídeo de las enzimas, en la estructura de la enzima, donde explico bien esto. Entonces, como digo, como la enzima ha perdido o ha alterado su estructura, cuando el inhibidor se separe, pues la enzima evidentemente pierde su actividad y ya no hay manera de recuperarla. Por lo tanto, estaríamos hablando de una inhibición de tipo irreversible. Ejemplo de esto, bueno, pues insecticidas. Algunos insecticidas llevan a cabo mecanismos de inhibición irreversible. Bien, el mecanismo de inhibición reversible, que sería el otro tipo, se caracteriza porque, claro, cuando el inhibidor se separa, la enzima recupera de nuevo su actividad normal. Y recupera su actividad normal porque aquí no ha habido alteración en la estructura de esa bacteria. ¿De acuerdo? Bien, dentro de la inhibición reversible podemos hablar, o hay dos tipos. Os voy a explicar la inhibición competitiva y os voy a hablar de la inhibición no competitiva. Bien, vamos a ver qué es una y cuál es otra. Ahí tenéis ya la gráfica, ¿vale?, de lo que sería una inhibición de tipo competitivo. Mirad, la explicación es que se caracteriza porque el inhibidor, ¿vale?, tiene una estructura muy similar a la del sustrato, de tal manera que va a existir una competición por unirse al centro activo. Es decir, tanto sustrato como enzima se encuentran en competencia por unirse al centro activo. De tal manera que las moléculas del inhibidor no son transformadas por el enzima. Esa sí que es la diferencia. Así como las moléculas de sustrato sí son transformadas, las moléculas del inhibidor no. Aquí lo que se trata entonces es de una competición. Es decir, el que esté en más concentración, pues es el que va a actuar. Fijaos que el inhibidor lo único que hace es impedir que el sustrato se pueda unir a la enzima. ¿Vale? Un poco que ni hace ni deja hacer. Es decir, el inhibidor por sí mismo unido a la enzima no va a haber ninguna transformación en el inhibidor, pero evita que el sustrato se pueda unir. ¿Cómo se puede vencer esta inhibición? Aumentando la concentración de sustrato. Aumentando la concentración de sustrato, lo que hago es desplazar al inhibidor y por lo tanto será el sustrato el que se una. ¿De acuerdo? Es decir, se va a necesitar una mayor concentración de sustrato, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que la velocidad de la reacción no cambia. Es decir, la velocidad de la reacción máxima va a seguir existiendo. Es decir, el proceso catalítico se va a seguir desarrollando a la misma velocidad, pero la única diferencia
sin inhibidor es que aquí voy a tener que aumentar la concentración de sustrato para poder alcanzar la V máxima. Como veremos, la Km por lo tanto aumenta, es decir, la cantidad de sustrato necesaria para alcanzar la velocidad mitad de la máxima es mayor. ¿Vale? Está entendido el proceso de inhibición competitiva, es decir, es una competencia entre el sustrato y el inhibidor por unirse al centro activo. El que se encuentre en mayor concentración es el que se va a unir y por lo tanto la V máxima no va a cambiar. ¿Por qué? Porque únicamente depende de la cantidad de sustrato que yo introduzca. ¿Vale? Muy bien. Y por otro lado está bueno, ahí tenéis, bueno, os pongo ahora un momento antes de pasar a la inhibición no competitiva, os pongo el ejemplo, ahí tenéis la gráfica donde estaríamos hablando en la curva de la izquierda, estaríamos hablando en caso de sin inhibidor, y en la curva de la derecha con un inhibidor competitivo. Podéis ver cómo las velocidades máximas sigue siendo la misma, no hay diferencia entre sin inhibidor y con inhibidor, la única diferencia es que aumentamos la concentración de sustrato. Y lo mismo ocurre con la Km, fijaros cómo la Km se ha desplazado hacia la derecha, ¿vale? Para llegar a la misma velocidad mitad de la máxima. Es decir, las velocidades se mantienen, la única diferencia es que hay que aumentar la concentración de sustrato. ¿Vale? Bien, y lo que nos queda es la inhibición de tipo no competitivo. Bien, en esta inhibición de tipo no competitivo ocurre cuando el inhibidor se va a unir a la enzima, pero en una zona diferente al centro activo. Acordaos que en la competitiva las dos se unían, tanto inhibidor como sustrato, se unían al mismo centro activo. Aquí no. Aquí el inhibidor se va a unir a la enzima en un lugar diferente a donde se une el sustrato. Esto lo que va a provocar es una pequeña deformación en la enzima, lo cual dificulta que el sustrato pueda unirse a su centro activo. ¿De acuerdo? Esto lo que va a provocar es que disminuye, como estáis viendo ahí en el esquema, veis cómo se produce el hecho de que el inhibidor se una. Lo he representado de forma esquemática, produce que el sustrato, como ha cambiado ligeramente la estructura de la enzima, el sustrato se va a ver en dificultades de unirse al centro activo. Por lo tanto, si disminuimos la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato, estamos también provocando que la reacción no va a alcanzar la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Pensar que el inhibidor también se puede unir a la enzima cuando el sustrato ya se encuentra unido al centro activo. De esta manera se va a formar un complejo enzima-sustrato-inhibidor. ¿De acuerdo? Esta formación también va a retrasar la formación del producto final. ¿De acuerdo? Es decir, el inhibidor se puede unir tanto sin que el sustrato se encuentre unido o con el sustrato ya unido. ¿De acuerdo? Ahí tenéis la gráfica. La gráfica de lo que sería una inhibición de tipo no competitiva. Como veis ahora en la gráfica de la izquierda la Vmax, como siempre, ¿vale? Pero ahora en la gráfica de la derecha, veis cuando está con un inhibidor de tipo no competitivo, veis cómo se ha producido una disminución en la V máxima, ¿vale? Y también para la misma Km, la velocidad, la mitad de la velocidad máxima es inferior a si estuviese en ausencia de inhibidor, ¿de acuerdo? Y por mucho que aumente la concentración de sustrato, aquí sí que no voy a poder nunca recuperar la V máxima, ¿vale? Es diferencia, por lo tanto, entre la inhibición de tipo competitivo y la inhibición de tipo no competitivo, ¿vale? Desde un punto de vista cinético, ¿cómo se diferencia una inhibición competitiva de una no competitiva? Ya resumiendo, ¿de acuerdo? En la inhibición de tipo competitiva se caracteriza porque el valor de la Km aumenta, ¿vale? Para alcanzar la velocidad máxima. Mientras que en la segunda, en la inhibición de tipo no competitiva, ¿de acuerdo? El valor de la Km no varía, pero no se va a alcanzar la V máxima. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Espero que sí. Veis que aquí los objetivos es que conozcáis entonces qué es una inhibición enzimática y también que conozcáis, bueno, pues que hay inhibición reversible y irreversible, y dentro de las reversibles está la inhibición de tipo competitivo y la de tipo no competitivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre, espero que lo hayáis entendido. Gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.